Bienvenidos al curso de Construyendo Web APIs RESTful con ASP.NET Core. Mi nombre es Felipe Gavilán y en este módulo vamos a ver fundamentos de Web API y HTTP. Cuando nos referimos a Web API, estamos hablando acerca de aplicaciones web las cuales están supuestas a ser utilizadas de manera remota empleando el protocolo HTTP. Los clientes del Web API son todas aquellas aplicaciones que realizan peticiones hacia el mismo. Estos pueden ser aplicaciones desktop, aplicaciones móviles, entre otros. Así que, vamos a comenzar. Estamos rodeados de software y aplicaciones. Nuestra vida, día a día, se relaciona de algún modo con un conjunto de programas de computadora. Estos programas tienen la capacidad de comunicarse entre sí. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues porque exponen una API o interfaz de programación de aplicaciones. Antes de hablar de APIs en software, veamos un ejemplo que hoy existe en tu hogar. Un enchufe o tomacorriente. ¿Te has fijado que el mismo enchufe donde puedes conectar una laptop, puedes también conectar un microondas, una tostadora, una nevera, un secador de pelo y hasta el cargador de tu celular? La razón de esto es que el enchufe actúa como una interfaz que permite pasar corriente a cualquier aparato que se conecte en este. Lo poderoso de esto es que cualquier aparato eléctrico puede utilizar el enchufe. Por tanto, un conjunto de aparatos puede utilizar el mismo recurso para funcionar. En nuestra analogía, el enchufe viene siendo el API y los aparatos son los clientes del API. Regresando al mundo del desarrollo web, un API o Web API es un conjunto de interfaces definidas las cuales permiten a diferentes aplicaciones externas consumir el software de la aplicación web. En términos más prácticos, un Web API expone un conjunto de funciones de una aplicación web, los cuales podrán ser consumidos por aplicaciones desktop, aplicaciones móviles e incluso otras aplicaciones web. Aunque un Web API puede ser más que un conjunto de simples funciones expuestas. Un API permite que dos aplicaciones completamente distintas puedan comunicarse entre sí. Una aplicación de Android hecha en Kotlin puede comunicarse con una aplicación web hecha con C# a través de un API. Otra importancia de los APIs a nivel general es permitir realizar abstracciones. La idea de una abstracción es que nos permite facilitar el uso de un software sin necesitar conocer cómo funciona internamente. Basta con utilizar las funciones que el API expone. Regresando al ejemplo del enchufe, no tienes que ser ingeniero eléctrico ni saber cómo funciona la física eléctrica para poder conectar una tostadora al enchufe. Basta con que utilices el API para poder consumirlo. Entonces, en resumen, un Web API lo podemos ver como un conjunto de funciones de nuestra aplicación web, las cuales pueden ser consumidas por otras aplicaciones a distancia. Como todo en la vida, hay distintas maneras de desarrollar y organizar Web APIs. En este curso nos enfocaremos en el estilo REST, del cual hablaremos a continuación. Ya hablamos acerca de los Web APIs. Ahora vamos a hablar acerca de un estilo de cómo hacer Web APIs, REST. REST, que significa Representational State Transfer, lo cual se traduce como transferencia de estado representacional, es un estilo de construir servicios web los cuales se adhieren a un conjunto de principios establecidos. Entonces, la idea es que aquí hay un conjunto de condiciones que un Web API debe de tener para poder decir que implementa REST. Cuando un Web API respeta estas condiciones, a dicho Web API le llamamos RESTful. Normalmente, cuando consumimos un Web API es porque queremos acceder a sus recursos. En nuestro contexto, un recurso hace referencia a cosas o entidades que puedes consumir de un Web API. Por ejemplo, si tenemos un Web API que nos permite trabajar con el sistema de una biblioteca, un recurso que el Web API podría exponer sería el listado de libros de la biblioteca. Otro recurso que el Web API podría exponer sería el listado de empleados de la biblioteca. Una idea que se relaciona con REST es la de utilizar métodos HTTP sobre una URL para ejecutar distintas funciones del Web API. Por ejemplo, supongamos que tenemos la URL https://miwebapi.com/api/usuario y sobre esta hacemos un HTTP GET, entonces obtenemos un listado de los usuarios. Y si hacemos un HTTP POST a esta misma URL, donde enviamos la información de un usuario, entonces vamos a ejecutar la funcionalidad de crear un usuario en nuestro servidor. A esto le llamamos HTTP CRUD, porque podemos crear,
leer, actualizar y borrar información consumiendo un web API utilizando HTTP. Sin embargo, esto no es suficiente para decir que un web API es RESTful. Más adelante hablaremos acerca de los métodos HTTP. Por ahora, concentrémonos en las condiciones que hacen que un web API sea RESTful. La ventaja de respetar esas condiciones es que, en general, tenemos beneficios añadidos, como un software que puede desarrollarse y responder a cambios de requerimientos de negocio de una manera eficiente. Es importante destacar que no todos los web APIs que hagas tienen que ser RESTful. Al final, REST es solo una guía para desarrollar web APIs, la cual no tienes que seguir al pie de la letra para que tu web API sea bueno. Como ya dijimos, para que un web API sea RESTful, debes respetar las 6 condiciones de REST. Vamos entonces a hablar de estas 6 condiciones. La primera, arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor nos habla de la separación entre un cliente y un proveedor o servidor. En el caso de los web APIs, el servidor es un servidor web. El cliente puede ser cualquier software capaz de comunicarse utilizando HTTP con el servidor web. Por ejemplo, una página web en un navegador, una aplicación en un celular e incluso una aplicación de escritorio. Con este principio, aseguramos la separación de responsabilidades entre nuestro servicio de web API y los clientes que consumen dicho servicio. Así, nuestro web API puede evolucionar en el servidor y eso no necesariamente debe de afectar a los clientes de nuestro servicio. Segundo principio, interfaz uniforme. La idea de la interfaz uniforme es tener una forma estandarizada de transmisión de información. Con esta condición, tenemos una manera universal de utilizar web APIs comunes. La idea entonces es que, si sabes consumir un web API, sepas consumir otros web APIs sin mucha dificultad. La condición de interfaz uniforme nos pide 4 subcondiciones. La primera subcondición es identificación de recurso. Utilizamos URLs para identificar recursos. Así, podemos utilizar la URL miapi.com/api/libros para acceder al listado de libros de nuestro web API, suponiendo que nuestro web API expone dicho recurso. Segunda subcondición, manipulación de recursos usando representaciones. La idea aquí es que, si el cliente tiene una manera para acceder al recurso, típicamente una URL, entonces ya con esto puede modificar el recurso. En nuestro caso, utilizaremos métodos HTTP para esto. Tercera subcondición, mensajes autodescriptivos. Todos los mensajes son completos, en el sentido de que indican toda la información necesaria para que sean trabajados por el servidor de manera satisfactoria. Cuando hablamos de mensajes, en nuestro caso nos referimos a peticiones HTTP que hacemos al servidor. Algo que un mensaje puede indicar es el formato en el que quiere la información del servidor. Para eso podemos utilizar media types. Media types, o en español, tipos de medios, son identificadores de formato que utilizamos para indicar de qué manera queremos que se nos dé la información. Por ejemplo, podemos pedir que la información del web API se nos dé en formato JSON, formato XML, formato PDF, etc. Claro, es importante destacar que, aunque el cliente tiene el poder de pedir la información en el formato que desea, es responsabilidad del servidor poder satisfacer la petición del cliente. Si la petición del cliente no es razonable, el servidor no tiene por qué satisfacerla. Por ejemplo, si el cliente quiere un listado de libros del web API y lo pide en formato JPEG, el cual es un formato de imagen, esto ni siquiera tiene sentido, por lo que nuestro web API no tiene por qué satisfacer dicha demanda. Sin embargo, sí es razonable que el cliente nos pueda pedir esta información en formato XML o JSON. Hipermedia como motor del estado de la aplicación o HATEOS. Esto significa que la información que nos da el web API cuando hacemos una petición debe incluir links para poder seguir explorando los demás recursos del web API. Por ejemplo, si pedimos un listado de libros de nuestro web API, sería ideal que cada uno de esos libros tenga un link, el cual nos permita ver el detalle de cada uno de los libros. Continuando con los principios REST, el tercero, protocolo sin estado. Cada una de las peticiones realizadas al web API tienen toda la información necesaria para que la petición sea resuelta de manera satisfactoria. Si nuestro web API requiere que el cliente esté debidamente autenticado para acceder y manipular un recurso, este debe incluir en cada solicitud HTTP al servidor algún tipo de información que lo identifique de manera única. Caché. Las respuestas del web API deben de indicar cuándo se deben de guardar en caché. Cuando hablamos de caché, nos referimos a que el cliente puede guardar el recurso dado por una URL de manera local, en tal sentido que en subsiguientes peticiones HTTP, dicho recurso no tenga que ser pedido al web API, sino que se pueda consumir en la versión local.
Esto disminuye el tiempo de respuesta que deben esperar los clientes de nuestra aplicación. No todo se debe de guardar en caché, pues esto pone en riesgo a nuestros clientes de trabajar con data desactualizada. Sistema de capas. El servicio del servidor debe tener una arquitectura de capas, donde su evolución sea completamente transparente para el cliente. Así, por ejemplo, si tu servicio web va a utilizar load balancers o balanceadores de carga, tus clientes no tienen por qué tener presente este detalle. Esto debe ser completamente transparente para ellos. Y finalmente, última condición, código en demanda, el cual es opcional en caso de web APIs. El servicio web tiene la opción de enviar código fuente, el cual se va a ejecutar en el cliente. Típicamente, este código es JavaScript, aunque no es obligatorio que lo sea. Ya hablamos acerca de las condiciones que hace que un web API sea RESTful. Una de ellas hablaba acerca de las manipulaciones que podemos hacer a los recursos una vez tengamos su URL. Estas manipulaciones se indican utilizando métodos HTTP. Los métodos HTTP, también conocidos como verbos HTTP, son un mecanismo del protocolo HTTP, los cuales nos permiten expresar la acción la cual queremos ejercer sobre un recurso. Por ejemplo, si tenemos un recurso localizado en la URL miapi.com/usuarios, que se relaciona con usuarios de nuestra aplicación, si queremos obtener un listado de usuarios, podemos hacer un HTTP GET a esta URL. Y si queremos insertar un usuario a través de nuestro web API, podemos hacer un HTTP POST a esta misma URL. Como podemos ver, los métodos HTTP nos permiten expresar la acción que queremos realizar sobre un recurso. Es importante destacar que, como programadores, nosotros somos los que vamos a definir qué va a ocurrir dentro del web API cuando un cliente utilice un método HTTP sobre un recurso. Además, podemos definir si un método HTTP no es permitido sobre un recurso determinado. Existen varios métodos HTTP, entre los cuales podemos destacar los siguientes. GET. Este se utiliza para pedir datos del servidor. Cuando colocamos una URL en nuestro navegador y presionamos Enter, lo que el navegador hace es enviar una petición HTTP GET para indicarle al servidor que queremos obtener la información de dicho recurso. La representación de este recurso puede ser un documento HTML, JSON, XML, etc. Head, que literalmente significa cabeza o cabecera. Hace lo mismo que el método GET, sin embargo, no nos trae el cuerpo de la respuesta, sino solamente la cabecera. Recordamos que una respuesta HTTP tiene una cabecera y opcionalmente un cuerpo. La cabecera tiene informaciones como el tipo del contenido, su fecha de última modificación, localidad, estatus, entre otros. Por tanto, la cabecera tiene información acerca del mensaje, pero no el mensaje como tal. Mientras que el cuerpo de la respuesta es típicamente la información que el usuario solicita. Por ejemplo, el documento HTML de la página web que el usuario desea visualizar. POST sirve para indicar que queremos enviar información al servidor, típicamente a través del cuerpo de la petición HTTP. Con la información que enviamos al servidor, este puede realizar algún tipo de operación y dar una respuesta al cliente. Un uso común que se le da al POST es insertar información enviada al web API en una base de datos. POT. Normalmente utilizamos POT casi de la misma manera que POST, con la diferencia de que POST se puede utilizar además para actualizar un recurso ya existente en la base de datos. De acuerdo con la especificación de HTTP 1.1, si el recurso al cual se le hace el HTTP POT no existe, el servidor puede crearlo en vez de actualizarlo. Aunque para ser justos, en la práctica esto no sucede. En la práctica, como veremos más adelante, lo que se hace es que si tú quieres actualizar un recurso que no existe, simplemente devolvemos un no encontrado. Delete. Sirve para expresar que queremos borrar un recurso determinado. Antes de continuar, como puedes ver, hemos visto que tenemos métodos GET, POST, POT y DELETE, los cuales podemos asociar con las operaciones de lectura, inserción, actualización y borrado de información. A los web APIs que utilizan estos métodos para realizar estas operaciones sobre una base de datos de manera informal les llamamos HTTP CRUD. De manera formal, en el modelo de madurez de Richardson, este es un web API nivel 2. Patch. Este se utiliza para realizar actualizaciones parciales a un recurso. La ventaja de esta operación es que es relativamente rápida comparada con el POT. Sin embargo, típicamente su implementación requiere más trabajo. A lo largo de este curso usaremos principalmente los métodos GET, POST, POT, DELETE y PATCH. En términos prácticos, la idea es que vamos a tener una clase con la cual procesaremos las peticiones para un recurso. Esta clase va a tener funciones y, según el método HTTP utilizado, se ejecuta una de las funciones de la clase. Trabajamos
trabajamos con Web APIs, la comunicación entre nuestros clientes y nuestro API se va a realizar utilizando peticiones HTTP. Una petición HTTP es un mensaje que una computadora envía a otra utilizando el protocolo HTTP. Esta petición las hacen los clientes del API hacia nuestro Web API. Cuando nuestro API recibe esta petición, la procesa y luego retorna una respuesta, llamada respuesta HTTP. Los clientes y nuestro API se van a comunicar utilizando peticiones y respuestas HTTP. Estos mensajes tienen una estructura y en este video vamos a estudiar dicha estructura. De manera general, una petición HTTP se divide en tres partes. Primero, una línea de petición, un conjunto de campos de cabecera y un cuerpo, el cual es opcional. Vamos a ver estas partes en detalle. Línea de petición. En la línea de petición colocamos el método HTTP a utilizar, la URI de la petición y el protocolo HTTP a utilizar. Es decir, la línea de petición tiene la estructura siguiente: método HTTP, URI y protocolo HTTP. Ya nosotros sabemos qué es el método HTTP, que son por ejemplo get, post, put, delete, es decir, la acción que el usuario quiere realizar. La URI se refiere a la dirección donde se encuentra el recurso, y el protocolo HTTP se refiere a cuál protocolo HTTP se va a utilizar. Esto porque existen varias versiones del protocolo. A la hora de grabar este video, el protocolo más común es el HTTP 1.1. Sin embargo, existen otras revisiones más recientes, como la revisión HTTP 2.0. Veamos un ejemplo de una línea de petición. Get/API/autores HTTP/1.1. Vemos que el método HTTP es get, lo que significa que queremos leer un recurso. ¿Cuál recurso? Pues el que se indica más adelante, en API/autores. Finalmente, se nos indica el protocolo HTTP a utilizar. Entonces esta línea de petición indica a nuestro API que un usuario o cliente quiere leer el recurso encontrado en la URI API/autores. Veamos otro ejemplo. Post/test.html HTTP 1.1. Aquí el método es post, lo que quiere decir que el usuario quiere enviarnos algo. Ese algo que quiere enviar lo vamos a encontrar en el cuerpo de la petición. Esto lo veremos en unos minutos. Vemos que la URI es /test.html y el protocolo es HTTP 1.1. La segunda parte de una petición HTTP es la cabecera. Cabecera de la petición. La cabecera de la petición es donde se encuentran las cabeceras de la petición. Las cabeceras son metadatos que se envían en la petición para brindar información sobre la petición. Cada cabecera se especifica con un nombre, luego dos puntos y luego seguido por el valor de dicha cabecera. Veamos un ejemplo de una cabecera. host en.wikipedia.org. En este caso, el nombre de la cabecera es host y su valor es en.wikipedia.org. La cabecera host indica el dominio del servidor. Otro ejemplo de cabecera sería cache control no cache. El nombre de esta cabecera es cache control y su valor es no cache. En la cabecera de la petición puede haber múltiples cabeceras. Vamos a ver un ejemplo de una petición HTTP con su línea de petición y cabecera. Get/API/autores HTTP 1.1 y luego las cabeceras host en wikipedia.org y cache control no cache. Aquí vemos que la primera línea es la línea de petición y debajo de esta se encuentra la cabecera de la petición, la cual se compone de varias cabeceras individuales, host y cache control en nuestro caso. Las cabeceras host y cache control son cabeceras estándar que ya tienen un propósito bien definido. Sin embargo, tenemos libertad de utilizar nuestras propias cabeceras personalizadas. Cuando necesitamos expresar nuestra metadata de nuestra petición, podemos utilizar cabeceras personalizadas. Lo único que necesitamos es mandarlas en la cabecera de la petición HTTP. Vamos ahora a ver la tercera y última parte de una petición HTTP, el cuerpo. El cuerpo es donde colocamos información adicional que vamos a enviar al servidor. En el cuerpo de la petición tenemos libertad de colocar virtualmente lo que queramos, desde el nombre de usuario y password de una persona que intenta loguearse a nuestro sistema hasta las respuestas de un complejo formulario de una encuesta. El cuerpo es bastante importante, pues representa, en muchos casos, el contenido per se que se quiere transmitir. Destacamos que las peticiones GET no utilizan un cuerpo, porque uno no tiende a enviar muchos datos complejos a la hora de leer información. En el caso del método POST, sí solemos utilizar el cuerpo de la petición para colocar lo que queremos enviar. Veamos un ejemplo de un cuerpo de la petición. Hola. Aquí tenemos un simple hola. El cuerpo de la petición es para mandar virtualmente lo que queramos, desde un simple saludo hasta una información un poco más estructurada, como la siguiente: nombre Felipe Gavilán, edad 999.
Aquí tenemos una información en formato JSON, que representa el cuerpo de nuestra petición. Vamos a ver entonces una petición HTTP con sus tres partes. La petición que estamos viendo es un post hacia el recurso /API/autores. Tenemos una cabecera compuesta de tres cabeceras: host, content type y cache control. Y finalmente, al fondo tenemos el cuerpo de la petición. Fíjate que una línea en blanco es la separación entre la cabecera y el cuerpo. Tal como dijimos al principio de este video, cuando el cliente nos envía una petición HTTP, nuestro servidor debe de responder con una respuesta HTTP. La respuesta HTTP también tiene su propia estructura, la cual es bastante similar a la estructura de la petición. Estas partes son línea de estatus, cabecera y cuerpo, el cual es opcional. En la línea de estatus se nos indica el estatus de la petición, es decir, si fue exitosa, si hubo un error o si se requiere que tomemos algún tipo de acción. Los códigos de estatus HTTP los veremos más adelante. La cabecera es un conjunto de cabeceras, igual que la cabecera de la petición. El servidor puede enviarnos tantas cabeceras como desee. Y, finalmente, el servidor tiene la opción de enviar un cuerpo con la data que desea transmitirnos. Aunque el cuerpo también es opcional, es bastante fundamental a la hora de utilizar páginas web, ya que es a través del cuerpo que recibimos el HTML de una página web que queremos visualizar en nuestro navegador web. Aquí un ejemplo de una respuesta HTTP. Tenemos la línea de estatus, es un 200 OK, que quiere decir que fue exitoso, una fecha, servidor, otras cabeceras y un documento HTML en el cuerpo. Cuando se le hace una petición HTTP a un servidor, eventualmente recibiremos una respuesta HTTP. Entre las informaciones contenidas en la respuesta se encuentra el código de estatus de la respuesta. El código de estatus es un número que indica el resultado de la operación. Estos estatus son números de 3 dígitos más un nombre. El primero de los 3 dígitos indica la categoría del estatus. Existen 5 categorías de estatus. Estas son las categorías. Las que empiezan con 1 son informacionales. Las que empiezan con 2 son exitoso, 3, redirección, 4, error del cliente, 5, error del servidor. Además del número de 3 dígitos, los códigos de estatus tienen un nombre. Por ejemplo, el famoso código de estatus 404 recibe el nombre de not found, que significa no encontrado en inglés. Así, cuando recibamos un código de estatus, también recibiremos su nombre. Por ejemplo, 404 not found. A pesar de esto, es normal que en conversaciones informales nos refiramos al 404 not found simplemente como un 404. Vamos a hablar más a fondo de estas categorías y veamos ejemplos de código de estatus de cada una. Respuestas informativas. Cuando enviamos una petición HTTP al servidor, el servidor verifica si va a procesar la solicitud. De ser así, le devuelve una respuesta al cliente de que la petición va a ser procesada y que debe de esperar la respuesta final más adelante. Quizás dicha respuesta llegará en unos segundos. Esta es una respuesta provisional y no final. Algunos ejemplos de código de estatus de esta categoría son 100 continue, donde continue es continuar. Esta respuesta quiere decir que la cabecera de la petición ha sido recibida y que el cliente debería enviar el cuerpo de la petición a continuación, si aplica. Esta es una manera eficiente de intercambio de paquetes, porque da la oportunidad al servidor de denegar una petición HTTP sin tener que recibir y procesar todo el cuerpo de la petición. Además, desde el punto de vista de la seguridad de la información del usuario, el servidor puede detectar si la conexión va a ser insegura, es decir, utilizando HTTP y no HTTPS, y puede denegar dicha operación sin que el cliente exponga sus datos, enviando el cuerpo de la petición sobre una conexión insegura. 101 Switching Protocols, que significa cambiando protocolos. Esta respuesta se da cuando el cliente pide un upgrade o actualización de protocolo y el servidor está de acuerdo con la demanda. Un ejemplo de esto es cuando el cliente pide al servidor actualizar la conexión para utilizar WebSockets. Categoría exitoso. Esta categoría es para indicar que la petición ha sido exitosa. Algunos ejemplos de código de estatus de esta categoría son 200 OK, probablemente el más común de todos. El 200 OK significa que la operación ha sido exitosa. Si por ejemplo hacemos una petición GET sobre un recurso, un 200 OK indicaría que el recurso ha sido devuelto en la respuesta. Si intentamos hacer una actualización sobre un recurso utilizando un POT, entonces un 200 OK indicaría que el recurso fue actualizado exitosamente. 201 created, que significa creado. La petición se ha completado, resultando en la creación de un nuevo recurso. Esta es la respuesta exitosa específica que debemos retornar cuando la petición del usuario resulta en crear un nuevo recurso. Por ejemplo, que el usuario nos envíe un nuevo libro, y esto signifique insertar dicho libro en una base de datos. 202 accepted.
que significa aceptado. La petición ha sido aceptada para ser procesada, pero el procesamiento no ha terminado. Esto se utiliza principalmente para largos procesos en los cuales el usuario no tiene que esperar un resultado inmediato, sino que en el futuro se le va a indicar dicho resultado. Por ejemplo, en una página de envío de correos masivos, el usuario puede indicar que quiere enviar un correo a 1000 de sus clientes. Esto no necesariamente se va a hacer de una vez, sino que es posible que el servidor reciba la petición, le devuelva un 202 aceptado y luego en el futuro, quizás en los próximos 5 minutos, es que realice el envío masivo de correos. 204 No Content, donde No Content significa no hay contenido. La petición ha sido realizada con éxito y no se va a retornar un cuerpo en la respuesta. Es decir, en este caso el servidor solo debe de enviar la línea de respuesta y la cabecera de la respuesta. Redirección. Esta categoría de código de estatus indica que se necesita que el cliente tome acciones adicionales para completar la petición. En ocasiones esta acción adicional ocurre de manera automática sin necesidad de la interacción del usuario. Algunos ejemplos de código de estatus de esta categoría son 301 Move Permanently, que significa movido permanentemente. Se utiliza para indicar una redirección permanente de la URL. Esto quiere decir que cualquier link que apunte a esta URL debe ser actualizado por la nueva URL correcta. Dicha URL correcta la devuelve el servidor en la cabecera Location. 302 Found, donde Found significa encontrado. Indica que el recurso solicitado se encuentra en una diferente URI de manera temporal. Dado que la nueva localidad es temporal, se necesita que el cliente siga haciendo la petición a la URI original en el futuro. Categoría 4. Error del cliente. Esta categoría de código de estatus indica que el cliente ha cometido algún tipo de error a la hora de realizar la petición. La naturaleza del error es determinada por el código de estatus. Algunos ejemplos de código de estatus de esta categoría son 400 Bad Request, que significa mala petición. El servidor no puede completar la petición por un error del cliente. El 400 Bad Request es un error genérico. Lo normal es que en el cuerpo de la respuesta coloquemos una explicación de qué fue lo que salió mal para que el cliente pueda corregirlo e intentar la petición nuevamente. Por ejemplo, si el usuario está llenando un formulario y el campo nombre del formulario es obligatorio y no lo llena y le da enviar, lo típico es que el servidor devuelva un 400 Bad Request y en el cuerpo indique que el campo nombre es requerido. 401 Unauthorized, que significa no autorizado. Esto quiere decir que el usuario necesita autenticarse o loguearse en nuestro sistema para poder realizar la acción que intenta realizar. 403 Forbidden, que significa prohibido. Este código de estatus se envía cuando, a pesar de que el usuario está autenticado, él mismo no tiene permisos suficientes para realizar la acción que ha intentado realizar. 404 Not Found. Indica que el recurso solicitado no ha podido ser encontrado. 405 Method Not Allowed, que significa método no permitido. El método utilizado no está disponible para el recurso solicitado. Recordamos que los métodos HTTP incluyen GET, POST, POT, DELETE, etc. Entonces, si a un recurso que no permitimos que sea borrado se le intenta hacer un delete, entonces el servidor debe retornar un 405 Method Not Allowed. 408 Request Timeout, que significa básicamente que a la petición se le acabó el tiempo. El servidor tuvo un timeout procesando la petición. Esto ocurre cuando una operación se toma más tiempo del permitido. Y por último, categoría 5. Error del servidor. Esta categoría indica que el servidor ha fallado en poder satisfacer la petición. Estos errores son diferentes a los errores indicados en la categoría 4, pues en la categoría 4 se entiende que el error es del usuario, pero en los errores 5, el problema radica en el servidor. Algunos ejemplos de código de estatus de esta categoría son 500 Internal Server Error, que significa error interno del servidor. Este es un error genérico, cuya causa puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, si el código del API da error porque no se pudo conectar a una base de datos, entonces es probable que un error 500 sea lo que podamos servirle al cliente, dado que no es su culpa que nuestro API haya perdido comunicación con la base de datos. 503 Service Unavailable, que significa servicio no disponible. El servidor no se encuentra disponible en estos momentos. Típicamente esto es algo temporal, aunque también puede ocurrir porque, por ejemplo, la aplicación está dando un error y no sube. Acerca de fundamentos de Web APIs y HTTP. En este módulo aprendimos acerca de fundamentos de Web APIs y HTTP. Vimos que un API es una abstracción que nos permite utilizar un sistema sin necesariamente entenderlo internamente. Un Web API sirve para permitir a clientes usar nuestro servicio web a distancia
típicamente utilizando el protocolo HTTP. REST significa transferencia de estado representacional y es un estándar que declara 6 principios los cuales nos prometen tener un web API el cual siga buenas prácticas. Una petición HTTP se divide en línea de petición, cabecera y cuerpo. Los métodos HTTP nos permiten indicar la acción que queremos realizar sobre un recurso. Los códigos de estatus HTTP nos permiten indicar el resultado de la petición del cliente. Con este código podemos indicar si la petición fue exitosa, si hubo un error del cliente, del servidor, etc.